¿Por qué cámara estoy? Por la 3, muy bien. Buenas hermanos de Comunidad Cristiana de Transformación. Bienvenidos a esta su iglesia, la iglesia, como dice nuestro pastor, con propósito. Yo tengo que sacar lo mío, amén. Bueno, estaba comentando ahorita fuera de cámaras que para todos los que nos están viendo a través de nuestra plataforma de YouTube y nuestra red social Facebook, que estaba esta semana viendo predicaciones de hace 2 años, 3 años, de después de pandemia, antes de pandemia, pandemia, prepandemia, pandemia y pospandemia. Y hay cosas que nosotros hemos dejado de hacer, amén. Entonces, para todos los que nos están viendo, aproveche desde ya, abajito de su pantalla hay un botoncito que dice compartir. Entonces empiece a compartir la predicación para que muchas más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Quizás la palabra de hoy no sea para usted, quizás, pero puede servirle a otra persona que esté necesitando de la fuente de vida, amén. Entonces desde ya, antes de ver, comparta, porque eso se nos ha olvidado hacerlo, amén. Bueno, hoy, dándole las gracias a Dios nuevamente por tenerme aquí, parado, vamos a tocar un tema netamente para creyentes, pero también para el que quiere buscar de Dios, también para el que quiere empezar a andar en los caminos. Hoy vamos a tener como texto base la carta universal del apóstol, no es apóstol, la carta universal de Santiago. Santiago no era apóstol, según muchos eruditos, era el hermano de Jesús, el que escribió esta carta. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. Amén. Cuando lo tengan, dicen amén, y vamos a empezar ahí en su pantalla. Para los que nos están viendo a través de YouTube y de Facebook, les va a aparecer el texto. Amén. Le voy a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogándole a mi Señor, a mi Dios, que sea su divinidad hablando a través de mi boca, a través, Señor, que seas tú hablando a través de ese instrumento vil, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, convenciéndonos, Espíritu Santo, de pecado, de juicio y de justicia. Que esta semilla, Señor, que hoy tú vas a regar, hoy caiga en nuestro corazón y nuestro corazón sea como tierra abonada y fértil, que dé su fruto a su tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de tu nombre. Amén. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Palabra de Dios. Amén. Hace tiempecito yo había compartido este mensaje y lo había titulado en aquel entonces: la amistad con el mundo, enemistad con Dios. Hoy, aprendiendo de muchas cosas, vamos a enfocarlo en mi guerra, mi lucha, mi decisión. Mi guerra, mi lucha, mi decisión. Hablando ahorita con el pastor, este tema
Yo lo he estudiado y lo he dividido en tres secciones. Primero, la guerra. Segundo, la victoria. Y el tercero, cómo permanecer en la victoria. Amén. Y hoy vamos a empezar hablando de guerra. Estábamos hablando ahorita de que el mundo en este momento está en guerra cultural, en guerra filosófica, en guerra religiosa. Amén. Y lastimosamente nosotros como cristianos, como creyentes, caemos redondito en todas esas batallas. Redonditos caemos en ello. Entonces, esto que vamos a hablar hoy es netamente para creyentes, pero también es para la persona nueva, para usted amigo que nos está viendo hoy por primera vez, para usted hermano que está empezando a caminar con Dios de su mano. Este es un tema que hoy nos puede confrontar y hablar acerca de lo que tiene nuestro corazón. Amén. La situación del creyente actual, ¿cómo está? Hablando generalmente, ¿cómo podemos describir hoy al creyente de Jesucristo? Alguien que me diga. Tibio, liviano. ¿Alguien más? Hermana Gloria. Pastor, tibio. Hermana Gloria, ¿cómo está el cristiano hoy en día? Apaciguado. Esa es una palabra clave, conforme, cómodo. ¿Alguien más? Yo creo que, bueno, es mejor que el creyente esté frío en muchas ocasiones, pero lastimosamente el creyente está tibio, está muy deportivo, está muy ligero, está muy light. Y aquí hay dos preguntas básicas con las que Santiago empieza hablándonos a nosotros. Santiago, estudiando, leyendo mucho, leyendo la carta de Santiago. Santiago es una de las cartas más duras que hay, porque Santiago habla como nosotros en Comunidad Cristiana de Transformación queremos hablar, mostrando el pecado, pero también mostrando la gracia de Dios. La cosa es que Santiago muestra de frente todas las cuestiones de nuestra vida, todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hay en nuestros pensamientos, todo lo que nosotros elegimos tener primero en nuestro corazón antes que a Dios. Y lo más bacano es que más adelante él va, aparte de que va preguntando, él va dando la respuesta, pero es una respuesta dura, es una respuesta cruda, es una respuesta fría. ¿Por qué? Porque cómo se trata a una persona, a un cristiano que teniendo la verdad es conforme, es cómodo, es tibio, es liviano. ¿Cómo se trata a una persona así? Para poder que reaccione, hay que sacudirlo. Hace poco nosotros estábamos hablando aquí en la reunión de planificación y de muchas cosas, y estábamos hablando de cómo enfrentar nosotros o cómo enfrentarnos a las personas que hay afuera. ¿Cómo nos trata a nosotros los cristianos, o sea, la sociedad cómo nos trata a nosotros los cristianos? Como misóginos, como trogloditas, retrógrados, homofóbicos, ignorantes de muchas cosas. Nos tiran duro, sin misericordia. Ahora la pregunta de nosotros, ¿cómo tenemos que ser nosotros con ellos? Sin misericordia, sin misericordia. Nosotros tenemos que hablarles a ellos no como personas, sino a lo que está operando en ellos. ¿Por qué? Porque lo que está operando en ellos va en contra de lo que nosotros estamos creyendo. Amén. ¿Cómo así? Exactamente lo que Dios estableció. Ellos van en contra de todo lo que es la corriente de Dios, el camino de Dios, la ley de Dios. Ellos están conformes en lo que ellos hacen, en sus pecados. Y ellos van en contra de lo que nosotros hacemos. Nosotros no estamos en contra de las personas. Nosotros queremos que las personas se acerquen al altar, se acerquen a Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que tratar duro y sin misericordia? El pecado que la gente está cometiendo, el pecado que la gente en este momento está practicando. Amén. Pero lastimosamente eso que hay allá afuera, muchos de nosotros lo vivimos acá. Porque muchas de las guerras, vamos a empezar a trabajar, vienen de parte de nosotros. Amén. Dos preguntas. La primera, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen?
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? La segunda pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y hay dos términos bastante interesantes. El primero, vuestras pasiones. En el texto original, ese término pasiones significa deleite sensual. Deleite sensual. O sea, es un deleite placentero. No tiene que ser explícitamente sexual, sino sensual. ¿Usted qué le causa placer? ¿Usted qué le causa tranquilidad? ¿Qué le causa confort? Yo estudiándolo, yo decía, a mí el jugar videojuegos me causa placer, porque eso a mí me aísla de muchas cosas. Y aparte de tener vicios de beber, de fumar, de muchas cosas, yo encuentro deleite en eso. ¿Sí o no? Y eso son cosas con las que uno combate, y ese es el segundo término. Dice aquí, no es de vuestras pasiones los deleites sensuales, los cuales combaten en vuestros miembros. Hablábamos ahorita que nosotros venimos en guerra, pero nosotros constantemente estamos en guerra. Constantemente estamos en guerra. Este término combatir aquí es eso, un término militar. Es un término militar. Y dice, por acá, donde lo tengo, creo que no lo apunté. Es el término militar. Dice de someterse a un régimen dictatorial o un régimen estricto, militar. Nosotros constantemente vivimos en guerra, pero lastimosamente, ¿por qué no vivimos esa guerra? Porque nosotros no luchamos en contra de lo que está en contra de nosotros, valga la redundancia. Hablábamos nosotros aquí jocosamente en los diciembres que hay hermanos que no luchan con la música. Ellos no luchan, simplemente se dejan llevar, pero nuestro cuerpo constantemente está en combate con eso. ¿Por qué? Porque son cosas que nos van alejando del propósito de Dios. Eso está en la Biblia. Amén. El cuerpo es música, sí, el cuerpo es música, pero hay cosas que no alaban a Dios y que no agradan a Dios. Y cuando nosotros estamos hablando en el mundo espiritual, todo lo que nosotros pronunciemos es para bendición o para maldición. Amén. Entonces, todo lo que proviene de acá, de lo terrenal, todo lo que proviene de nosotros, todo lo que proviene de lo natural, es diabólico. ¿Sí sabían eso? Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16, o sea, un capítulo anterior, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, hermanos, ustedes se preguntarán, ¿por qué esto tiene que ver tanto con los cristianos? Porque lastimosamente nosotros estamos viviendo en una sociedad que está dividida, en una sociedad que está sesgada, en una sociedad que está en discordia constantemente. Hace mucho tiempo yo decía que lastimosamente para todos los seres humanos siempre hay puntos que van a ser de encuentro, pero otros que van a ser en desacuerdo. Y eso está en todos los campos de la vida, en todos los campos, empezando por el religioso. Aún mismo en nosotros, en la iglesia cristiana, hay división. Hay división de ministerios, hay división de denominaciones, hay iglesias cristianas que creen una cosa, hay iglesias cristianas que creen otras, hay unos que siguen unos hombres, hay otros que siguen a otros. En nosotros mismos hay división. En la sociedad, en la política hay división. Los rojos, los azules, los verdes, los de izquierda, los de derecha, los del centro, y todos van en contra de todos. En el fútbol, los verdes contra los rojos contra los naranjas contra los azules, bla, bla, bla. En los pensamientos filosóficos es igual. ¿Por qué yo vivo en guerra? Porque muchas veces dentro de la misma iglesia yo no estoy de acuerdo con cómo actúa el otro, yo no estoy de acuerdo con lo que piensa el otro, yo no estoy de acuerdo con cómo actúa el otro, y vivimos nosotros en completa discordia, y eso empieza a hacer en nosotros obras diabólicas, obras perversas.
empezar a maquinar en contra del hermano, empezar a maquinar en contra del prójimo, no solamente del que está acá metido, sino del que está allá afuera. Nosotros nos ponemos siempre a pensar, hombre, ¿y por qué ese impío incircunciso vea el carro que tiene, vea la casa que tiene, vea la mujer que tiene, y yo creyendo en Dios y vea cómo ando? Eso es una obra perversa, porque nosotros todo lo que estamos mirando viene de lo terrenal, de lo animal, de lo diabólico. Porque ustedes se pueden imaginar, como en las caricaturas, el angelito y el demonio hablando aquí a cada rato. ¿Y a qué voz nosotros le estamos prestando atención? El diablito diciéndole, pero si después, ese como progresa, y usted nada, y usted pega de Dios y bla, 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 bla. Y no es cierto. Y yo siendo cristiano y antes más mal, ¿a qué voz le estamos escuchando nosotros? ¿Sí o no? Dice, codiciáis y no tenéis. Todos nosotros hoy en la vida estamos llevados por los afanes del mundo. Desde el principio hemos aprendido aquí en Comunidad Cristiana de Transformación que en el sexto día Dios a nosotros nos creó con sus propias manos. Pero al séptimo día, ¿qué se hizo? Se descansó y nosotros vivimos afanados por todo. Dios nos puso a vivir relajados y nosotros vivimos apurados porque no nos va a alcanzar el tiempo, porque no nos va a alcanzar la vida, porque tenemos que cumplir un poco de metas. Y Dios diciéndonos, relajado, tranquilo, y nosotros con el afán del mundo. Dice Lucas capítulo 8 versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida que no llevan fruto. Esto con base y el contexto en cuál. Cuando nuestro Señor habla, cuando el sembrador tira la semilla y una cae al lado del camino, otra cae sobre las piedras, otra cae en los espinos y otra cae en la tierra. ¿Cómo estamos muchos de los creyentes hoy en día? Dentro de los espinos. Crecemos sí, pero llega cualquier corriente filosófica y nos ahoga ahí mismo, nos lleva ahí mismo. Nos lleva ahí mismo. Hay casos, porque lo hemos vivido, que estando nosotros en la iglesia, se cumplen años. Ay, hermano, ¿y es que usted qué signo es? Tan simple como eso. Tan simple como eso. Tan simple como guiándonos, nosotros dejándonos guiar por una estrella, sabiendo que el que nos debe regir a nosotros es Cristo mismo. Sí. Cristianos de muchos años. Ay, no es que yo soy Acuario. A ver. ¿Sí o no? Son filosofías. Nosotros estamos creciendo dentro de espinos. Nosotros tenemos que empezar como semillita a buscar la tierra fértil para empezar a crecer y tener raíces fuertes. Amén. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí es donde opera el enemigo. Si nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿contra qué tenemos lucha? Contra todo eso que nos está influenciando el diablito acá, que está en el hombre diciendo, vea, sepa que va a la iglesia, no es que me mantiene pelado. ¿Contra qué tenemos que luchar nosotros? Contra eso. Pero no empecemos nosotros a luchar contra lo que tiene el hermano, sino contra lo que tengo yo mismo. ¿Qué es lo que tengo yo que no me hace crecer? ¿Qué es lo que tengo yo que me ahoga? ¿Qué es lo que tengo yo que me hace estar creciendo pero chuzarme con los espinos, con los cardos y que no me dejan fructificar? Muchas veces nosotros como cristianos estamos viendo el defecto del hermano. Nosotros muchas veces estamos siendo juez del mismo hermano. Haz que el pecador del fornica, haz que vea ese vicioso. Y nosotros, empezando, todos somos pecadores, pero yo estoy completamente seguro de que todos, incluyéndome, somos idólatras.
Somos idólatras todos nosotros. Entonces, ¿qué estamos nosotros esperando para empezar a quitarnos y a lavarnos de todo lo que nos está afectando a cada uno de nosotros? Nosotros. La lucha no es contra los de afuera, la lucha es conmigo mismo. ¿Por qué comienzan las guerras? Por mi inconformismo. Porque yo no estoy conforme. Porque no estoy conforme ni conmigo mismo. El pastor lo pone mucho de ejemplo. Cuando uno se ve en el espejo. Ay, yo sí amanecí feo. Esta tula que no me rebaja. No soy conforme ni conmigo mismo. No, le cayó. Hay muchas de las cosas que nosotros somos inconformes con nosotros mismos, con nuestra casa, con nuestro empleo, con nuestra familia. Porque no nos podemos decir mentiras que nosotros cuando jóvenes, ay, esta familia que me tocó, yo porque nací pobre, yo porque nací en Colombia. Bueno, pues no me culicagao. Esta familia que me tocó. Todos nosotros somos insaciables, somos insatisfechos. Y aquí tenemos nosotros dos problemas. El primer problema es la conducta que nos lleva después de la frustración. Cuando nosotros nos frustramos por algo, ¿cuál es la primera reacción que tenemos? El desespero, desánimo, que uno desiste, tristeza, ¿cierto? Cuando la desesperación, cuando la frustración de uno, cuando uno está haciendo las cosas bien y ve al otro que le están saliendo las cosas bien, esa frustración a mí ¿qué me lleva? A tener envidia del por qué a él sí y a mí no. La avaricia es idolatría. Del por qué a él sí y a mí no. Entonces, y nosotros hemos aprendido que de todo el pecado que hay en el mundo, el único resultado es la muerte. Ese es el único resultado. Dice Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cuántas veces? Ay, es cierto. Dice acá, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Ese término matar suena como duro, ¿cierto? Porque nosotros como cristianos decimos que nosotros no matamos a nadie, que nosotros hacemos el bien, ta. Pero la palabra de Dios dice, y el mismo Jesucristo dice que si nosotros tenemos algo en contra del hermano, nosotros como lo estamos matando dentro de nosotros. En la relación, ya viene aquel, y es con la indiferencia. Me toca quererlo, pero lo quiero con lo mínimo, porque me toca. La hermana Norita. ¿Cómo estamos nosotros tratando a nuestros propios hermanos de la iglesia? Las peleas entre la misma familia. Ay, yo no le hablo porque es un orgulloso ahí, bla, 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 bla. Y nosotros diciéndole todas las cosas a los hermanos, les decimos todos los defectos, ¿y qué le estamos haciendo? O pegándole la puñalada o pegándole el balazo. Los estamos matando dentro de nosotros mismos. Somos homicidas porque los aborrecemos, porque no nos gustan, porque nos caen mal, porque estamos inconformes como ellos actúan, piensan o son, simplemente. Amén. El segundo problema es el problema de la oración. Ay, ¿cómo que el problema de la oración? Sí. Primero, cuando nosotros somos homicidas, nosotros, aparte de que matamos al hermano, nosotros también morimos, porque cuando nosotros aborrecemos,
Nosotros somos orgullosos y somos altivos. ¿Y cómo Dios ve el altivo? De lejitos. Y si nosotros estamos lejos de Dios, ¿cómo estamos? Muertos. Amén. Entonces dice acá, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ay, pero venga, pero es que yo sí oro. Venga, pero es que yo sí saco el tiempecito para estar con Dios. Ojo, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. He aquí que el por qué nosotros muchas veces no tenemos respuesta en nuestras oraciones. He aquí el por qué nosotros vemos el problema de la oración en nuestra vida. Amén. Orar como conviene, no sabemos. Nosotros no sabemos orar. Que nosotros lo podemos hacer con nuestro corazón, sí. Pero aquí hay un problema. Nosotros oramos, sí. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sentido que Dios no nos escucha? Siempre, o casi siempre. ¿Sí o no? Y en la prueba es peor. Cuando está uno en el desierto, que no es Señor, ¿qué pues? Y nada. Sí, total. La palabra de Dios nos ha guiado, sino que nosotros pasamos por alto de cómo debemos de orar. ¿Cómo oró Salomón en el primer libro de los Reyes, capítulo 3? Salomón recibió el trono siendo un peladito. Ponga como Santiago, un niño. Israel era un pueblo grande. ¿Qué le dijo Salomón a Dios? Uy, Señor, dígame o deme sabiduría de cómo manejar a toda esta plebe, porque yo no soy capaz. ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Por cuanto me has pedido inteligencia para manejar el pueblo, le voy a añadir riqueza y le voy a añadir tan como ningún otro rey, ni antes ni después de usted. Usted no sabe cómo orar, pida sabiduría para que Dios le dé cómo orarle a él. Aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos dice cómo orar. Que es que yo no sé orar. Santiago dice, si usted es falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él se la va a dar en abundancia, se la va a dar grandemente. Pero nosotros, ¿cómo empezamos a orar? Ay, Señor. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor. Empezamos con la quejadera. Ay de mí que soy pecador. Y empezamos nosotros a darnos látigo y Dios esperando. A ver, ¿qué es lo que me va a decir? Hay varias cosas que nosotros podemos estar haciendo mal en la oración. Lo primero, podemos estar pidiendo mal. Malamente. Dice la palabra, malamente. Pero ese malamente se puede asociar a qué? Nosotros podemos tener una buena intención en nuestra oración, pero usted se ha puesto a pensar esa petición que usted le está pidiendo a Dios, valga la redundancia, ¿qué va a hacer con usted en un futuro? Si eso que usted le está pidiendo a Dios lo puede acercar más a Él o lo puede alejar aún más de Él. ¿Se ha puesto a pensar eso? No. Simplemente uno, Señor, yo necesito un trabajo donde me pueda ganar 6 millones de pesos y no haga nada. Y ya usted después con esos 6 millones de pesos sin hacer nada, usted es aburrido, entonces ya usted llega un fin de semana y ¿qué es lo primero que hace? Voy a viajar. ¿Y dónde queda la iglesia? Y queda la obra de Dios excluida. Y así haga cuentas. ¿Sí? Sí. Exactamente. Exactamente, porque muchas veces, sí, exactamente, dice aquí el corresponsal de que
nosotros debemos de pedirle sabiduría a Dios, porque muchas veces lo que nosotros creemos como bendición puede ser maldición para nosotros. Ese empleo que nosotros anhelamos muy bien remunerado nos puede quitar todo el tiempo. ¿Y dónde va a estar el tiempo de la lectura de la Biblia? ¿Dónde va a estar el tiempo del devocional hacia Dios, de la oración, de la congregación, del compartir con los hermanos? Podemos estar pidiendo mal, y así en muchas de las cosas. Podemos estar pidiéndole una esposa o un esposo, y si ese esposo o esa esposa nos sacan de la iglesia y nosotros bien enamorados, ¿dónde queda el amor de Dios? ¿Qué pasó con, qué pasa con la hermana Nora? ¿De un novio ese papá? No. Entonces, hablando de eso, tenemos que empezar a entender primero que no, exacto, sí, total, total. No, es que así tiene que ser, hermana Gloria, así tiene que ser. Así tiene que ser. Nuestro primer deseo, nuestra oración constante debe de ser de que la voluntad de Él sea y no la mía. Porque eso nos llenamos la boca diciendo, Señor, que sea tu voluntad, mando la mía, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero nosotros, ¿qué hacemos con nuestra oración? Tratamos de torcerle el brazo a Dios para que cumpla nuestros deseos, nuestros caprichos, como si Él fuera una máquina o la lamparita de Alain, ¿sí? El genio de la lámpara. Y cuando no pasa lo que nosotros le pedimos a Dios, ¿qué llega? La frustración. Entonces no vuelvo a la iglesia, entonces yo para qué, entonces vea, yo bien consagrado y Dios no me responde, bla, 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 y empieza otra vez el ciclo. Ya no me enojo contra mi hermano, sino contra quien me estoy enojando. Exactamente. Total, todos nosotros podemos tener una satisfacción completa y plena pidiéndole a Dios, pero sabiduría. Nunca, nunca va a ser, nunca va a ser suficiente. Por eso decía ahorita que nosotros somos insaciables. Nosotros nunca vamos a estar satisfechos, nunca, nunca vamos a estar satisfechos, aún con nosotros mismos. Cuando nosotros, lo voy a poner en el plano profesional, y eso lo dije hace mucho tiempo, cuando una persona por sus propios méritos es un profesional X, abogado, un médico, y ya es médico y empieza a ejercer, ¿qué está empezando a crecer en él? Una frustración, porque ve que en el medio puede seguir creciendo, ¿cierto? Entonces, quiere una especialización, quiere un máster, y nunca va a estar satisfecho porque el medio siempre le va a colocar un escalón más arriba. Siempre el medio donde usted esté manejando quiere un escalón más arriba. Exactamente. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar todo lo que nosotros hicimos aquí si no hay satisfacción? Nunca vamos a estar llenos. Nuestro tesoro debe estar arriba, buscar los tesoros de Dios. Amén. Así es. Todo lo que nosotros estamos orando lo hacemos pidiendo a nuestra voluntad o a la voluntad de Dios. Ese es uno de los problemas, ¿sí o qué? Entonces esa también es una de las ocasiones de guerra en nuestra vida. La frustración en nuestra vida es porque nosotros no obtenemos lo que queremos. Y eso es un mal de todo ser humano. Cuando no lo tenemos y cuando esperamos y no lo obtenemos, nos enojamos aún más. Pero aquí hay una cosa interesante. Voy a volver a leer el versículo 2 y el versículo 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En estos dos versículos aparece en la Biblia que Dios no escucha la oración. Exactamente, Dios escucha todas nuestras oraciones. Todas nuestras oraciones. Ahí hay tres respuestas. Puede que Dios no diga nada. El silencio, no. Manito, no le conviene. Dale, el silencio. El silencio es la primera respuesta. La segunda respuesta es un no rotundo de Dios. No. Y la tercera respuesta es, espere tantito que no es el tiempo. Pero Dios siempre escucha todas las oraciones.
Entonces, ahí es de evaluar el por qué Dios no responde. ¿Yo qué estoy pidiendo? ¿Es para mí? ¿Es para mi deleite o es para mi crecimiento? ¿Sí o no? Mira, pasa una cosa bastante interesante. Dios se queda callado dando una espera. Cuando nosotros estamos pidiendo en oración, Dios se queda callado a ver qué va pasando con nuestra vida y nos va formando. Nos va formando. Ahí es la inteligencia de nosotros el mirar si esa formación durante nuestra oración cambia nuestra oración. Pastora. El, exactamente. Eh, a ver si yo cambio mi oración, porque el silencio de Dios significa que eso a mí no me conviene. Bueno, sí, cuando nosotros estábamos pequeños, cuando nosotros le pedíamos algo a nuestros papás y los papás decían, vamos a ver, ¿qué significaba? Pero vamos a ver, ahí vamos mirando. ¿Sabe contar? No cuente con eso. ¿Sí o no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender esos silencios de Dios. Cuando yo estoy orando y no pasa nada, ¿qué es lo que está pasando con mi oración? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Exactamente. Pero ¿en qué está trabajando? En mí. En esa falencia que yo tengo, en lo que yo le estoy pidiendo. Si en ese periodo de tiempo, en ese periodo de prueba, yo no estoy transformando mi vida y no estoy cambiando mi oración, ¿cómo voy a seguir? Sin respuesta. Con el plano. No va a pasar nada en mi vida porque yo no estoy aprendiendo nada. Simplemente estoy esperando que Dios haga. Exactamente, pastor. Sí, total. El silencio de Dios es una muestra de amor para con nosotros. Amén. Sí, sí. Y de su soberanía. Está todo, a todo. Eso sería un caos, donde Dios le responda a todo y le diga que sí a todo el mundo. Se vuelve malo, se vuelve malo. No sé si ustedes han visto ese roto de película La Mujer Maravilla 1984. Bueno, la trama es que hay un man, el malo, que le concede los deseos a todo el mundo. Y eso se convierte en un caos impresionante. Eso es un desorden horrible. Amén. Entonces, ese silencio de Dios, lo que dice el pastor, es una muestra de amor. Es una muestra de amor porque o no te conviene o porque no es el tiempo. Amén. No estamos preparados para eso. Entonces, en el silencio, Dios nos va preparando para eso. Entonces, la sabiduría es una buena petición. Para nuestros deleites y placeres, no. Vamos a estar planos siempre. Ahora, versículo 4. Bueno, aquí hay otra cosa bastante interesante. Dice aquí, pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Esa palabra gastar también está en el evangelio, bueno, en uno de los evangelios, no me acuerdo cuál, del hijo pródigo. Cuando Dios dice que el hijo gastó toda la fortuna que él, o sea, ese gastar es despilfarrar, despilfarrar. O sea que en pocas palabras Dios nos está diciendo que nosotros estamos pidiendo es para nosotros gastar y despilfarrar y no atesorar nada. Simplemente denos que nosotros gastamos y nosotros veremos. Todo bien. Deme y yo veré. Eso es lo que nos está diciendo Dios acá. Versículo 4. Oh almas adúlteras. Es aquí almas adúlteras. En el texto original almas no está. La palabra almas no está. Simplemente está adúlteros. Así dice, adúlteros. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ustedes se han preguntado
el por qué Dios nos trata como adúlteros a todos, especialmente a los creyentes, por una simple razón. La iglesia que es de Cristo, la esposa, nosotros, la iglesia es la esposa de Cristo, la esposa de Dios mismo. Y cuando nosotros empezamos a apartar a Dios, apartar a Cristo o pisotear la sangre de Cristo con nuestras concupiscencias, con nuestras bobadas humanas, con nuestras bobadas ilimitadas, ¿qué estamos haciendo? Ilimitadas no, limitadas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos adulterando, porque nosotros estamos prefiriendo al mundo que a Cristo. ¿Sí o no? Todos nos vamos a sentar a partir de ahora. Nosotros somos idólatras, lo decía desde el principio. Y con la idolatría que estamos haciendo, estamos prefiriendo a alguien que no es Jesús mismo. O sea que estamos adulterando. Porque nosotros somos esposas de Cristo. Porque así nos ve Él. Él es nuestro esposo. Y si nosotros no lo creemos a Él, adulto fornicario, sencillo. Y esas palabras yo las estuve estudiando hace mucho tiempo. Y la pregunta es sencilla. Cuando un licor, que eso se ve mucho en diciembre, no es original, ¿cómo está? Entonces, si el licor es adulterado, ¿es un licor qué? Malo, nocivo. O sea que todo lo que nosotros hacemos, ya ven cómo se va completando de que todo lo que nosotros hacemos son obras perversas. Son cosas diabólicas, son cosas terrenales, animales. Porque todo lo que nosotros hacemos no proviene de Dios, sino que proviene de nosotros mismos, de nuestra naturaleza limitada y carnal. ¿Sí o no? Dice acá, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Muchas veces nosotros pretendemos estar en el mundo, porque yo no lucho con eso, pero venir todos los días a la iglesia o venir a la iglesia y como si nada pasara. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos servir a dos señores. O queremos a uno, o le somos leales y fieles a uno, y el otro suerte, pero a los dos no. Eso pasa aquí en Colombia. Eso pasa aquí en Colombia. Pasa en la política y pasa en lo militar. Y voy a poner los dos ejemplos. En la política, antes, esto pasaba antes, o pasa antes, no pasa ahora. Cuando supuestamente se critica el de izquierda, ¿cómo tratan los de izquierda a los de la derecha? Como paracos. Y cuando pasa al contrario, son guerrillos, pero no pueden ser los dos. Si usted va en contra del gobierno, es un opositor, y si está a favor. ¿Sí? Usted no puede estar en la mitad, y si está en la mitad es un tibio, porque no tiene carácter. ¿Sí o no? No tiene nada que ver, pero es la concepción de nosotros, es la concepción de nosotros. ¿Sí o no? Nosotros en la política, como en la religión, bueno, nosotros no peleamos. No es que nosotros no peleamos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros tenemos que nuestro sí sea sí con Dios y que nuestro no sea no. Si usted no se quiere entregar totalmente a Dios, no vote vapor. No vote vapor. Si usted no se quiere comprometer verdaderamente con Dios, no vote vapor. La palabra de Dios dice que más vale que esté frío. Apocalipsis 3, es mejor que esté frío y no tibio. Porque Dios nos dice que si nosotros somos tibios, que si estamos con el mundo y si estamos con Dios, si estamos así, cojos, Dios nos va a vomitar. O sea que no vamos a ser apetecibles para Él. Porque estamos fríos. La comida también se come fría. Amén. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios nos anhela celosamente. Dios nos dice que Él nos ama tanto que Él nos quiere tener para siempre. Nosotros somos los que Él nos va a abrazar y nosotros vamos corriéndole. Él detrás de nosotros y nos trae. Corriéndole a Dios. Exactamente. Para allá iba. Dios propicia todo para que nosotros nos acerquemos a Él. Y si nosotros le buscamos, Él se deja encontrar. Él se deja hallar. Él no está por allá escondido en una nube, no. Antes Él está, ¡oye! Y yo, exactamente.
nosotros no podemos ser duales, porque la dualidad trae inconsistencia. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquellas personas que muchas veces, no voy a decir nombres porque eso nos pasa a todos, que muchas veces preferimos las cosas del mundo o preferimos las prioridades de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestros amigos, de las fiestas, del estadio, de muchas cosas, y no las cosas de Dios. ¿Cómo somos? Inconstantes. Inconstantes. Muchas veces somos sí, pero otras veces somos no. Unas veces sí, quiero todo con Dios y todo bien, Dios me perdona. Yo me acerco al después. Inconstantes. Y si no está el después, ¿qué? Y si no hay mañana, ¿qué? Y si no tenés tiempo de arrepentirte, ¿qué? ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Sí o no? Adúlteros. Todos somos adúlteros. Acá ya, vamos terminando. Dice, pero Él da mayor gracia. Ese pero de Dios. El pastor nos ha enseñado que esos peros de Dios son lo más de bacano. Esos peros son que a pesar de todo lo cochino que nosotros somos, Dios nos ama, parce. Esa es la gran noticia. A pesar de todo lo que nosotros somos, de la inconstancia, de lo infieles, de lo adúlteros, de lo idólatras, de todo lo que nosotros somos, Él nos da gracia. A pesar de todo lo que nosotros, de la infidelidad, Él da mayor gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que nosotros no merecemos. Es el don inmerecido que Dios nos da. ¿Y Dios por qué nos da mayor gracia? ¿Para qué? ¿Alguien sabe para qué? Dios, ¿por qué tiene tanta misericordia de cada uno de nosotros? Porque Él sabe que nosotros, pegados de Él, podemos vencer ese pecado. Porque Él sabe que nosotros, pegados de Él, vamos a estar lejos de su ira y cerquita de su celo. ¿Sí o no? Porque con su misericordia y su gracia yo me puedo mantener, a pesar de mi circunstancia natural, caída, carnal y diabólica, yo me puedo mantener cerquita de Él. Porque gracias a Él, a pesar de todo lo que yo soy, esa gracia hace que yo pueda restituir y pueda reconstruir la relación que Él quiere tener conmigo. Él da mayor gracia. Amén. Dice acá, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta palabra resistir aquí es oponerse. Pero esta palabra oponerse es contraria a lo que dice acá en el versículo 7, que también dice resistir. La palabra de Dios aquí en el versículo 6 de resistir es combatir. Entonces se imagina uno estar peleando en contra de Dios. ¿Cómo le va a uno? Cuando yo soy soberbio, cuando yo soy orgulloso, cuando yo soy autosuficiente, Dios pelea contra mí y no nos va nada bien. ¿Sí o no? Dice aquí, someteos pues a Dios, versículo 7, y vamos a empezar a hablar de 9. Ay, no, ya se acabó el tiempo. Hay 9 cosas que se las voy a decir rápidamente, con las cuales yo puedo vencer en esta guerra. Pero dice que Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero este resistir aquí no es oponerme en contra del diablo, pelear con él. Porque yo en mi humanidad voy a perder. Ese resistir es estar parado firme, aguantándolo. Esa es la diferencia entre la resistencia de Dios al soberbio y la resistencia mía contra el diablo. Exactamente, resistirlo. Si ustedes se vieron 300 cuando los persas se vinieron, no, es no enfrentarlo, es resistirlo. Es resistirlo, porque el diablo siempre te va a atacar, siempre te va a atacar. Tú no vas a tener cómo atacarlo. No vas a tener cómo.
Simplemente lo tienes que resistir. Que resistir. Es pararse firme, ponerse la armadura de Dios, que la armadura de Dios está la oración, está la palabra, las alabanzas, y resistirlo. Si usted pelea contra el pecado, usted va a perder, porque su naturaleza siempre va a ir hacia ese lado del pecado. Pero si usted resiste, ¿qué va a hacer el diablo? Va a desistir, va a huir, con este no se puede, pero no porque usted lo venza, sino porque usted lo resiste, porque él no va a ser capaz con usted. Esa es la diferencia de las dos resistencias. Amén. 9 cosas, 9 aspectos con los cuales uno puede vencer en una guerra. Yo tengo 9, el pastor nos va a dar 4 la próxima semana. Lo primero, someternos, someternos a Dios. Dice aquí, someteos pues a Dios. El segundo, resistir, oponerse, estar en pie, en contra. No es avanzar ni atacar, es aguantar. Amén. Dice Efesios capítulo 6, versículo 13, de revestirnos con la armadura de Dios y resistir firmes al diablo. Amén. La tercera, acercarnos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? En alabanza, en adoración, en oración, disfrutando de la comunión con Él. Dios siempre va a estar dispuesto. Cuarto, limpiarnos las manos, arrepentirnos de las malas obras que nosotros hacemos, aún de lo que dejamos de hacer. 5, purificarnos. Ay, ¿cómo que purificarnos? Sin santificarnos, apartarnos del viejo hombre, apartarnos del pecado, apartarnos de lo que estábamos practicando. Malo. ¿Sí o no? 6, afligirnos, lamentarnos y llorar. Ay, pero ¿cómo así? Sí. Afligirnos, lamentar y llorar, pero por el tiempo que pasó. Porque nosotros estábamos cometiendo el pecado contra Dios. Llorar porque estábamos pecando en contra del que nos salvó, en contra del que dio su vida por cada uno de nosotros. Llorar y afligirnos porque ese pecado cuesta y pesa. Y cuesta tanto que costó la vida de Dios, de Jesucristo. Por eso tenemos que llorar del tiempo perdido, del tiempo que estamos perdiendo. Llorar y lamentarnos porque en toda nuestra vida, en muchas ocasiones no hemos hecho nada para medio pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí hay una canción que hemos venido cantando diciendo que si nosotros vendemos todo lo que nosotros tuviéramos por el amor de Dios, nos haría falta cantidad de cosas, infinidad, billones de cosas. Pero nosotros no estamos haciendo ni lo más mínimo por gratificar eso. Amén. 9, humillarnos delante de Dios. Dice Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 14, la parábola del publicano y del fariseo. ¿Qué es humillarse delante de Dios? Es reconocer que yo soy pecador. Es reconocer mis faltas. Y es estar completamente arrepentido y estar dispuesto a cambiar de dirección. Eso es humillar. Y reconocer que Él es mi Dios, mi Salvador. Y Él es el que murió por mí, por su gran amor, por su misericordia y por esa gracia inmerecida que cada día nos da. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy muchas gracias, mi Dios, en este día, en esta tarde, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos estás hablando a nuestro corazón. Gracias, mi Dios, porque tú nos estás diciendo, Señor, que tú estás abriendo espacios, que tú, Señor, quieres estar al encuentro de cada uno de nosotros. Porque tú, Señor, cada domingo, cada día, Señor, nos preguntas y nos dices que si estamos dispuestos a estar contigo. Gracias, porque nosotros hasta el día de hoy podemos revisar nuestra vida, podemos examinar, Señor, lo que hay dentro de nosotros que no te gusta, que aparta, Señor, nuestra vida de tu presencia, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que quites el adulterio de cada una de nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que quites, Señor, la idolatría que hay, Señor, naturalmente en nosotros. Yo te ruego, Señor, que seas tú limpiando, Señor, Señor, toda nuestra iniquidad, toda nuestra concupiscencia, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que a cada uno de mis hermanos nos ayudes, Señor, para que nosotros podamos estar vestidos completamente, Señor, con toda tu armadura. Que nosotros podamos estar firmes, que nosotros podamos resistir las acechanzas del diablo, Señor, que anda como león rugiente.